Entonces, tenemos el ángulo de salida, que se le denomina alfa, que es propio de la rueda. Es muy diferente al ángulo alfa que se había mostrado del tren delantero. A ver. Ya, entonces, este está formado por la prolongación del eje del pivote. El pivote es este dispositivo que está aquí, pero el eje viene de esta forma. La prolongación del eje del pivote sería, este es la prolongación del eje del pivote, ¿ya? Con el eje vertical. El eje vertical es este, ¿ya? Entonces, dice que el ángulo de salida está formado con el eje, con la prolongación del eje del pivote y el ángulo vertical. Admitiremos a otro de sus compañeros más. Entonces, ya les había dicho, este es el pivote, este de aquí, y se prolonga hasta aquí. Enseguida lo vamos a ver con mayor detalle. El objetivo de este ángulo, ya entonces, es bajar el esfuerzo. O sea, gracias a la disposición del pivote, enseguida vamos a ver el pivote exactamente, baja los esfuerzos cuando se realiza la dirección del vehículo. Y entonces, este se va a orientar después del giro. Una vez que hemos realizado una dirección o hemos hecho el giro, el ángulo de salida hace que vuelva a la posición de línea recta. Por eso, cuando estamos conduciendo, hacemos una curva y no es una buena práctica, pero levantamos las manos y el volante tiende a recuperar, las ruedas tienden a volver a línea recta. Entonces, ese efecto, esa situación del volante es gracias al ángulo de salida. ¿Ya? Entonces, Inge, y perdón. además que baja el esfuerzo. ¿Perdón? Inge, perdón, no lo he escuchado muy bien la señora Talenta. ¿Qué función cumple el pivote? Digo, Inge, ¿puedes volver a repetir, por favor? No, en sí el pivote es un elemento mecánico que está sujeto al vehículo y ese hace que hace enganche al vehículo al eje. Pero en este caso, en el ángulo de salida, la prolongación del eje del pivote y el eje vertical nos hacen el ángulo de salida respectivo, el ángulo alfa. Ya entonces, en sí, gracias al pivote, a la disposición que se tiene con el ángulo respectivo, se bajan los esfuerzos en el giro del vehículo. En sí, al bajar los esfuerzos, estamos bajando el desgaste rápido de los componentes mecánicos. Ya sabemos que todo esfuerzo mecánico ocasiona tensión en los dispositivos mecánicos y al ocasionar tensión y al no estar con una buena lubricación, van a ocasionar un roce, por tanto, un desgaste. Y entonces, gracias a la disposición del pivote que se alinea con el eje vertical de la rueda, este es el eje vertical de la rueda y esta es la prolongación del eje del pivote, se bajan los esfuerzos. ¿Ya? Entonces, esta disposición, gracias al ángulo de salida alfa, el volante y las ruedas delanteras tienden a volver a la posición de línea recta. ¿Ya? Entonces, el pivote es este, fíjense, la prolongación del eje del pivote es esta. Entonces, este ángulo, el ángulo de salida, alfa, es esta. En este caso aquí lo están denominando como ángulo de inclinación. ¿Listo? El pivote, el eje del pivote es esta, en un vehículo. ¿Listo? Y entonces, aparte del ángulo alfa, tenemos el ángulo de caída beta. El otro es el ángulo de salida. Este es el ángulo de caída beta. ¿Ya? Este está formado por el eje de simetría. En este caso, está formado por el eje de simetría. Este es el eje de simetría.
de la rueda. Fíjense, ya sabemos que la simetría divide en dos partes iguales. Este eje divide a este lado de la rueda y a este otro lado de la rueda. Por eso este es el eje de simetría con el eje vertical. Ya, este es el eje vertical. El ángulo de salida era con la prolongación del eje del pivote con la vertical. En este caso es el eje de simetría con el eje vertical de la rueda. Pero, ¿qué pasa justo en el centro de apoyo de la rueda? El centro de apoyo es este. Estamos hablando ya de la superficie. Este es el ángulo de caída. Ya, el objetivo principal de este ángulo es desplazar la masa del vehículo hacia el interior de la mangueta. La mangueta es otro dispositivo mecánico que nos va a ayudar a que se tenga una adecuada dirección o maniobrabilidad de la dirección o del vehículo. Enseguida vamos a ver este punto. ¿Ya? De todas formas, va a desplazar la masa del vehículo hacia el interior. Como desplaza, existe un empuje lateral de los cojinetes de la rueda. Y entonces, el empuje en sí, la carga neta, no va a ser solo radial, sino va a ser un empuje lateral. Lateral significa que va a ser, en este caso, paralela a la horizontal. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, todos los componentes van a bajar el desgaste de todo el mecanismo en sí, de todas las piezas. Cada componente están ligados como un solo sistema. Si uno falla, a los otros le va a involucrar. Por eso, cada componente baja el desgaste de cada uno de ellos. ¿Ya? El valor que se tiene del ángulo de caída está entre medio grado y 1 grado. Ya les había dicho en la anterior clase que no es perceptible a simple vista. Por eso se hace un alineamiento, una alineación de ruedas computarizado, porque de manera computacional o de manera informática es la única manera de poder detectar, ya si está con el ángulo respectivo. De todas formas, el ángulo que se tiene es el valor entre medio y 1 grado, que son mínimos, pero que son necesarios y adecuados para un buen funcionamiento. Entonces, para nosotros, fíjense, esta es la mangueta. Aquí se acopla la rueda. Aquí están los pernos de sujeción. Aquí está la rueda. ¿Ya? La mangueta es este dispositivo. ¿Listo? Entonces, esta mangueta va a tener un ángulo de acuerdo al eje de simetría de la rueda. Entonces, continuamos con el ángulo beta. Otra de las características es que se mira como la mangueta estuviera caído. ¿Ya? O sea, una breve caída se nota, pero eso es parte del diseño, no es que la mangueta estuviera con algún defecto. Y entonces, si se mira, es la mangueta como si estuviera con una inclinación hacia abajo. ¿Listo? Entonces, este ángulo, estamos hablando del ángulo de caída, puede ser positivo o negativo. ¿Ya? Si es positivo, se dice que es más efectivo. Y entonces la rueda, en este caso, cuando es positivo, está más separada del chasis en la parte superior. Para nosotros, si se separa, el vehículo estuviera aquí. Este lado estuviera el vehículo. Entonces, al estar este lado, donde estoy, miran el cursor que estoy rotando, ¿hola? Hola, chicos. Sí, que se ve. Ya. Se ve. Entonces, el vehículo es como si estuviera en este lado. Entonces, se dice que el ángulo beta viene a este lado y es positivo. La rueda, entonces, se dice que está separada del chasis en la parte superior, aquí. ¿Ya? Entonces, en cierta forma, es más efectivo. ¿Ya? Entonces, otro ángulo que se tiene es el ángulo de avance. En este caso es gamma. Este es el símbolo de gamma, es el ángulo de avance gamma.
Y entonces, el ángulo de avance gamma, de la misma manera, va a estar trabajando o va a estar, como se dice, construido a partir del pivote, ¿ya? Y del eje vertical. Pero ya habíamos visto que el pivote está en este caso en el ángulo de salida, pero en este caso está en el, o sea, aquí dice que es la prolongación del eje del pivote con el eje vertical, pero en sentido de avance del vehículo. Esa es la diferencia. Ya porque en el otro habíamos visto de frente. Ya, en este caso es en el sentido de avance. Esta flecha nos indica el avance del vehículo y se tiene un ángulo, en este caso gamma de avance. ¿Ya? El objetivo, cuando el vehículo está en marcha, es la de dar estabilidad en la dirección, pero cuando está el vehículo en marcha. Ya estamos en marcha, entonces nos va a dar una estabilidad. ¿Ya? Después de la curva, en sí todas las ruedas, el vehículo, el tren delantero tiende a volver a la posición de línea recta. Los anteriores puntos, igual los anteriores ángulos, ya sea el de salida o el de caída, de la misma forma tienden a volver a una posición de línea recta. Esa posición de línea recta, en sí, todo es un sistema y cada punto va a involucrarse a que vuelvan a la posición de línea recta. Como les digo, no trabajan de manera independiente. Todos los ángulos están referenciados o tienen un trabajo común. ¿Ya? Por tal situación, se tienen las cuotas conjugadas. Ya sabemos que las cuotas... Hola, chicos, por favor apaguen el... Juan, apaga el micrófono, por favor. Casi ya estaba por silenciar a todos. Ocurre. Ya, pero no se preocupen. Hola. ¿Alguna pregunta? No, Inge, se escucha normal. Ya, si estabas revisando tal vez algún microfonito, pero mejor que estén abiertos. Continuaremos, sí. Ya, listo. Y entonces, como les había dicho, todos los ángulos que hemos visto, ya sea el de salida, el de caída o el de avance, trabajan en un sistema. Ya, entonces, al trabajar en un sistema tienen un objetivo común. A partir de ahí sale el término de cotas conjugadas. Y en las cotas conjugadas se dice que los ángulos alfa y beta se complementan. ¿Eso qué significa? Que si se hace la variación de uno, el otro también va a variar. Y entonces tienen posiciones relativas que trabajan, no son posiciones absolutas. No es que uno yo le modifico, el otro se mantiene. Si uno le modifico, el otro también se modifica. Y por tanto, las posiciones que manejan son relativas, una con la otra. Al tener un objetivo común, que es la de realizar una buena y una adecuada dirección del vehículo. Ya, entonces, ya hemos visto el ángulo tanto de caída y el de salida. Estos ángulos trabajan de forma relativa. Después tenemos la parte de convergencia. ¿Ya? Para hacer algo de partícipes, cuando hablamos de vehículos de propulsión, ¿a qué nos referimos, compañeros? Para hacer alguna interacción entre ustedes. ¿Cómo dijo Inge? ¿Cómo dijo? Si hablamos de vehículos de propulsión, ¿en qué situación nos referimos? ¿Cuándo es un vehículo de propulsión? Este término de propulsión. ¿Alguna idea? Cuando la tracción es delantera, Inge. La propulsión en sí es cuando la tracción, casi ya estabas, es cuando la propulsión es trasera. Cuando es delantera es tracción.
Ya cuando en sí, si estamos hablando de delanteras, nos hablamos de tracción, y cuando hablamos de propulsión es trasera. Ya entonces, cuando estamos hablando de propulsión, que es cuando estamos empujando, en otras palabras, la rueda delantera tiende a abrirse. Ya en este caso, tiende que la cota A sea mayor a la cota B. Eso nos dice, cuando es de propulsión, el vehículo, en cuanto a la rueda delantera, tiende a abrirse. Pero cuando se abre, existe una dificultad. No tiene que abrirse. O sea, ya va a ser un poco difícil el movimiento del vehículo. Para compensar esta tendencia, o sea, para compensar a que no se abra, para que no se abra, entonces, se tiene que manejar que la cota A sea mayor a la cota B. Esto se lo denomina convergencia. ¿Ya? Entonces, la convergencia de dos ruedas se mide por la diferencia de la distancia entre la parte anterior y posterior. La anterior va a ser la A. Y la posterior va a ser la cota B. Entonces, en los vehículos de tracción, en función de los ángulos alfa y gamma, la convergencia puede ser positivo o negativo. Y entonces, si es negativo, es divergencia. Entonces, si es negativo, A va a ser mayor a B. Pero depende mucho del diseño de los diseñadores ese punto. ¿Ya? Y entonces, en las ruedas la estabilidad es mayor, dice, pero sí existe resistencia en la rodadura. Entonces, baja la velocidad de punta. Y entonces, cuando hablamos de velocidad de punta, la velocidad de punta está referido a la velocidad de diseño y de pruebas que se realizan en los laboratorios. Y entonces, enseguida lo vamos a ver este puntito como punto aparte para ver cómo se hace en los laboratorios. ¿Ya? Entonces, si hablamos ya de alineación, de obtener los ángulos adecuados de la rueda, se tienen que realizar para las dos ruedas del mismo eje. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué es la velocidad de punta? La velocidad de punta, como ya les había dicho, se refiere a una velocidad de línea recta, ¿ya? Donde se consigue una mayor velocidad, ¿ya? Se obtiene mayor velocidad donde no tiene que haber pendientes, ¿ya? Y se ve la capacidad del vehículo. Estos son en pistas de prueba de los vehículos. Como les dije, cada marca, cada modelo tiene sus características específicas, sus características técnicas de diseño. Y se habla de velocidad de punta cuando se hace esas pruebas. ¿Listo?